Lo que hay que ser claro es que, sin ninguna duda, en el plano político, hoy hemos tenido una clara derrota. Y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados. Y hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo. El domingo 7 de septiembre emergió como uno de los momentos más felices para el peronismo, tan caído de capa en los últimos años. La abultada victoria de la principal coalición opositora al gobierno de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires abre una ventana importante de cara a las elecciones legislativas de octubre próximo y posiciona a Axel Kicillof, gobernador reelecto de la provincia y ex ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner, como un perfil potente para competir en la elección presidencial de 2027. Este gran triunfo coronó una semana funesta para Javier Milei con el escándalo de corrupción de su hermana Karina y un modelo económico que no cierra ni con la gente afuera. A pesar de la disputa intestina del peronismo y la crisis de representatividad del sistema argentino, el resultado en las urnas ha sido contundente. Más de 13 puntos de diferencia entre la coalición Fuerza Patria y el partido de Milei, y consiguiendo el triunfo en 6 de los 8 distritos electorales de una demarcación con 14 millones de habitantes, que son el principal caudal de votos a nivel nacional. Milei creyó que su narrativa violenta y su política económica en detrimento de las mayorías sería suficiente para evadir una realidad que pesa en gran parte de la sociedad argentina, harta de que se golpeen jubilados, se desahucien enfermos y no poder llegar a fin de mes. La desconexión con el pueblo, combinada con una estrategia de privatizaciones y ajuste, suele ser un combo letal y esta vez no fue la excepción. La mayoría de los pronósticos fallaron, desde los superficiales que auguraban una elección competida por el riesgo de una baja participación y el canibalismo en el peronismo. Las encuestadoras quedaron lejos de los resultados, pues ni en las más optimistas se avisoraba una distancia tan contundente en favor del peronismo. Todo en el resultado es inédito. Primero porque es la primera vez que los comicios de la provincia de Buenos Aires no están empatados con los comicios nacionales, pero además porque el peronismo no ganaba estas demarcaciones en elecciones intermedias desde 2005, cuando Cristina Fernández de Kirchner venció a Chiche Duhalde en los albores del proyecto de Néstor Kirchner. Javier Milei perdió su primer plebiscito como presidente de Argentina, algo que ni siquiera le había ocurrido al expresidente Mauricio Macri, pues antes de su debacle en 2019 ganó con holgura las intermedias de 2017. Hoy el destino de la patria de San Martín parece sellado. Entre el embate de los mercados financieros, la caída libre de Milei, un peronismo crecido con Kicillof a la cabeza y el emblemático balcón de Cristina Fernández, donde ayer volvió a mostrarse. Se cocina un argentinazo que reordene una vez más la correlación de fuerzas en un país que no encuentra el rumbo desde hace años. Se viene otra gran derrota electoral de Milei, letal en las elecciones de medio término el próximo 26 de octubre. Es pronto para saberlo, pero hoy en Argentina corren lágrimas de libertarios. Decíamos hoy esto en el editorial de Diario Red, y en la base vamos a hablar del batacazo electoral del peronismo y la derrota de Javier Milei. Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina. 13 puntos de diferencia, victoria contundente del peronismo. Axel Kicillof sin Cristina en la lista. Marco Terusci, tu país nos sigue sorprendiendo todos los días. La sonrisa. A mí también, debo decir un poquito. De hecho, ayer fue en las redes sociales una suerte de euforia creciente en el campo del peronismo y una suerte de decepción inocultable entre los libertarios, porque nadie realmente en lo público, en lo privado un poquito sí, anticipaba lo que pasó, que fue una derrota contundente de Milei, que
venía en caída libre y esto confirma un pronóstico muy malo. Y la pregunta ahora es qué pasa con la gobernabilidad hasta las elecciones de medio término, y si perdiera ahí, lo que se abre para adelante es por lo menos peligroso para el gobierno. De eso hablaremos, de lo que se abre para adelante. Estefanía, ¿qué tal tu inmersión en los medios argentinos? Yo sí traigo lágrimas de libertarios y hemos venido hablando en otros programas sobre el ecosistema mediático argentino, cómo funcionan medios como Clarín, La Nación. Hoy encontré cuál es la reacción de estos medios, que son los medios libertarios, que están en internet, que llevaron a Milei al poder y que se están comiendo entre ellos. Hay una guerra intestina entre los libertarios. Unos están llorando, otros dicen, vamos a no criticar a nadie. ¿Esto de quién es culpa? Vamos a verlo. Interesante. Y hoy vamos a contar también con Olga Bornat, periodista y escritora argentina. Un programa completito. Vamos a arrancar, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Javier Milei, el rey libertario, el león, el domador de zurdos, perdió por goleada en la provincia más importante de la Argentina, la provincia de Buenos Aires, que concentra cerca de 38% del padrón electoral de todo el país. Ahí donde ocurre la madre de todas las batallas, la fuerza política del presidente, La Libertad Avanza, perdió con 13 puntos contra el peronismo, reunido en Fuerza Patria, liderado por el gobernador de la provincia, Axel Kicillof. Esa diferencia porcentual representa más de 1 millón de votos para el peronismo, es decir, la oposición principal al gobierno de Milei. Una derrota contundente y aplastante para el presidente, que no pudo ser edulcorada ni por sus aduladores. Bueno, ¿qué pasó aquí, Milei? ¿Dónde quedaron las fuerzas del cielo? Ahí está el resultado de 21 meses de gobierno de la motosierra, que recortó jubilaciones, salarios, ayudas a los discapacitados, robó de esas mismas ayudas, armó criptoestafas, frenó las obras públicas y reprimió a todos los que estuvieron en contra. Y no solo eso, sino que insultó a diputados, senadores, gobernadores, músicos y hasta un niño con autismo. No había que ser demasiado brujo para darse cuenta que era difícil ganar así, ¿verdad? No, la verdad que no. Y de hecho, aunque Milei hablaba de un empate técnico a días de las elecciones y alguna que otra encuestadora le hacía el coro, muchos anticipaban que sería una victoria del peronismo, aunque la pregunta era ¿por cuánto? Y para entender por qué se anticipaba una victoria del peronismo, aunque por un margen pequeño, hay que hacer un pequeño paréntesis de geografía política argentina, porque la provincia de Buenos Aires que ven en el mapa ha sido históricamente el bastión del peronismo, al menos una parte clave de ella, la llamada parte del conurbano que rodea la ciudad de Buenos Aires, donde se amontonan grandes partes de las clases populares del país. En algunas de las secciones que conforman la provincia, como la tercera, el peronismo no pierde elecciones desde, escuchen bien, 1997, 30 años de hegemonía continua, lo que se llama un bastión político. Aunque otra parte de la provincia le ha sido históricamente más adversa al peronismo, en particular aquella más ligada al mundo rural, de la soya o de la soja, como dicen en Argentina, las vacas o la misma capital del veraneo argentino, como es Mar del Plata. Pero esta vez el peronismo también logró un batacazo en localidades siempre adversas, lugares muy antiperonistas, o gorilas, como se dice en Argentina, donde el peronismo no ganaba desde hacía más de 20 años. Esta vez se tiñeron de celeste. Y ese fue parte del batacazo peronista. Se quedó con 6 de las 8 secciones que forman la provincia, que presenta además un claro contraste con lo que era el mapa del voto hace 10 años atrás o solo 4 años atrás, cuando la derecha tenía mucha más fuerza, como pueden ver en todo lo que aparece en amarillo, que es la fuerza que comandaba el expresidente Mauricio Macri. Ahora, hablando de Macri, su fuerza está en desbandada y ruptura. Algunos se fueron con Milei, otros quedaron con Macri y otros cuantos se abrieron de las dos partes. Pero volvamos a los resultados de ayer domingo y las reacciones, en particular la de Milei, que no pudo esconder el impacto ante los números. Lo que queda claro es que ellos tuvieron un desempeño en línea con lo que suelen tener en las elecciones de tipo ejecutiva. Es decir, ellos han puesto en esta elección todo el aparato peronista que manejan hace más de 40 años y que lo hacen de manera muy eficiente y por lo tanto, tal como veníamos señalando recurrentemente, este iba a representar el piso para nosotros y el techo para ellos, porque básicamente ellos han hecho la mejor de las elecciones que podían hacer posible, porque estaban en juego sus cargos y sus distritos.
se trabó en varios momentos, ¿no? La derrota es como la tos, no se puede disimular. Y siguiendo su razonamiento, no hubo nada sorprendente. Entonces, el peronismo, ese monstruo populista argentino, puso el aparato y ganó. Y eso pues sería todo, ya estaríamos, ¿no? ¿Culpa propia? Bah, ninguna. Y en realidad, según el león derrotado, no habría mucho de qué preocuparse, porque el resultado del peronismo pues sería su techo, es decir, el máximo que puede alcanzar, y el suyo, el de la Libertad Avanza, sería el piso, o sea, el mínimo. Optimista al menos pensar que ese es el piso. Le cuento, Milei, que siempre hay más abajo y seguramente está usted por descubrirlo si sigue de la misma manera. Siga adelante. De hecho, anunció no solo que va a seguir de la misma manera, sí, como no, sino que va a redoblar y acelerar el rumbo. ¿Conocen la expresión que dice que locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes? Bueno, con ustedes, Javier Milei. También quiero señalar a todos los argentinos que el rumbo por el cual fuimos elegidos en el año 2023 no se va a modificar, sino que se va a redoblar. Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes y con todo lo que tengamos el equilibrio fiscal. Vamos a seguir manteniendo la fuerte restricción monetaria. Vamos a mantener el esquema cambiario al cual nos comprometimos con los argentinos. Vamos a seguir redoblando esfuerzos en nuestra política de desregulación. Vamos a seguir redoblando esfuerzos y mejorando aún más en nuestra política de capital humano. Vamos a seguir manteniendo nuestra política de defensa. Vamos a continuar dando lucha contra la inseguridad a partir de nuestra política de seguridad. No sé si notaron la cara de Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, que pues es aficionada a reprimir jubilados. Habla por sí sola de la noche de los libertarios y siguiendo el discurso de Milei en su noche de derrota, su plan es entonces rectificar haciendo exactamente lo mismo, original por lo menos, ¿no? O un gran sentido de negociación con la realidad de los problemas que lo llevaron efectivamente a esta derrota. Problemas económicos, como bien decías tú, Ina, y problemas internos como los casos de corrupción, en particular los que lo llevan hasta su hermana, la hermana del presidente, Karina Milei. Y adivinen quién estaba a cargo de la estrategia en estas elecciones de la histórica derrota de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. No me digas que Karina Milei, la hermana del presidente, la acusada por los robos a los fondos de las personas con discapacidad y unos cuantos escándalos más de corrupción. A estas alturas está claro que Milei está ante una encrucijada que no tiene salida. Su hermana, secretaria de la presidencia y principal sostén, es uno de los principales problemas a la vez, pero no puede sacrificarla por nada en el mundo, más o menos como él mismo lo repite una y otra vez, porque es tal vez la única persona en la cual tiene realmente confianza. ¿Cómo va a resolver ese laberinto sin salida, Marco? Es la pregunta del millón para Milei, un presidente inestable que ve conspiraciones por todas partes. Y el caso de la corrupción de Karina Milei, y los familiares Menem, que acá contamos largamente, lo están dejando al desnudo. Eso de el rey está desnudo, aunque Milei nunca fue un rey realmente, sino un instrumento de quienes tienen realmente el poder económico en Argentina y fuera de Argentina, y que ahora justamente ven con preocupación a un presidente que se queda sin capital social, sin control político y que tiene una economía que empieza a hacer agua. De hecho, varios analistas sostienen que el gobierno entra ahora en una zona de inestabilidad de alto voltaje, tanto en lo económico como en lo político, y podría ser una zona crítica si en las elecciones del 26 de octubre, que van a ser las elecciones legislativas nacionales de mitad de mandato presidencial, saca un mal resultado. Argentina en zona de temblor a solo un año y medio del gobierno de Milei, que venía a disque estabilizar el país. Argentina es zona de temblor otra vez y el gobierno ante lo que puede ser una tormenta perfecta. ¿Qué va a pasar? Pero así como hubo un gran derrotado, hubo también un gran ganador. Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que gobierna esa mega provincia desde 2019 y ganó en dos niveles, hacia afuera y hacia adentro. Hacia afuera porque Milei puso desde el inicio a Kicillof como su gran contrincante ideológico. Lo acusó de enano comunista, amenazó con intervenirle a la provincia, le recortó fondos para una provincia que no solo tiene la mayor población del país, sino los mayores índices de pobreza de forma estructural. Entonces, Kicillof
Kicillof ganó la pulseada contra Milei, una pulseada en términos de modelo. Si Milei es profundamente neoliberal y cruel con los que más sufren, el gobernador de la provincia es desarrollista o keynesiano y apuesta a la obra pública, la inversión en salud, educación, aumento de salarios o jubilaciones. Escuchémoslo, de hecho, anoche desde la ciudad de La Plata, mi ciudad en Argentina. Las urnas le dijeron al presidente Milei que no se puede frenar la obra pública. Las urnas le explicaron que no se le puede pegar a los jubilados. Las urnas, con 13 puntos de diferencia, le explicaron que no se puede abandonar a las personas con discapacidad. Las urnas, Milei, gritaron que no se puede desfinanciar ni la salud, ni la educación, ni la universidad, ni la ciencia, ni la cultura en la Argentina. Kicillof anoche. ¿Vieron el escenario? Estaba Sergio Massa, que fue candidato a presidente en 2023, dirigentes del sindicalismo, intendentes, y se transmitió un audio grabado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que cumple prisión domiciliaria. De hecho, Cristina debería haber sido candidata este domingo, pero fue proscripta justo antes de poder inscribirse. Y el público cantó dos grandes consignas. Presten atención. Para Axel, la conducción, es decir, la conducción del peronismo, y se siente, Axel presidente, con mira a las presidenciales de 2027. Las dos consignas están profundamente relacionadas y detengámonos en esto porque, como decía Ina, Kicillof ganó tanto contra Milei como en la interna del peronismo, y esa interna era justamente con Cristina Fernández de Kirchner. No se trata de una disputa nueva, sino que ya tiene más de un año y en términos muy resumidos puede decirse que es por justamente la conducción del peronismo, o sea, por quien conduce ese gran movimiento tan heterogéneo, y si Cristina y su espacio político, la Cámpora o Kicillof, que viene del riñón de Cristina y busca construir su propio liderazgo. De hecho, Cristina estaba en desacuerdo con que las elecciones de la provincia de Buenos Aires, las de ayer, no se hicieran en simultáneo con las que tendrían lugar en octubre, y el resultado, pues ahí está. El peronismo, ese gigante miope e invertebrado, como lo describía el intelectual peronista John William Cook. Y si bien hubo unidad en la campaña, todo el universo de las tribus peronistas miró el resultado pensando en la disputa entre Axel Kicillof y el espacio liderado por Cristina. Y algunos ya se adelantaron a declararlo próximo candidato presidencial en vista de los 13 puntos de diferencia alcanzados este domingo, una distancia que muy poco, decíamos, anticipaban. Pero Axel Kicillof fue bastante más prudente al tomar la palabra. Miren, porque reflexionábamos hoy con los compañeros y compañeras que lo peor que podemos hacer es tomar este triunfo con soberbia. Querría decir que no entendimos nada. Venimos de una enorme decepción a nivel nacional de nuestro propio gobierno. Lo que quiero decir es que ganamos, pero ganamos sumando fuerzas y vamos a seguir sumando fuerzas en el peronismo y afuera del peronismo. Venimos de una enorme decepción de nuestro propio gobierno, un recordatorio del pésimo gobierno que encabezó Alberto Fernández, que le abrió las puertas al experimento Milei. Habrá esa humildad que pide Kicillof, aún está por verse. Lo seguro es que el gobernador de la vital provincia de Buenos Aires se posiciona como gran dirigente nacional, con una victoria de 13 puntos en algunos municipios, ganando con más de 60% resultados de gestión en medio de la tormenta nacional, un plan económico
y una mirada de izquierda al interior del peronismo. Hay un modo de vida sencillo o austero, lo que es un montón en estos tiempos. Y todo eso lo hace efectivamente presidenciable. Y no solo hay que ver si el peronismo tendrá humildad, unidad y conducción, sino hay que también ver qué harán los hermanos Milei desde la Casa Rosada, que a estas horas está en llamas, porque claro, algunas cabezas podrían caer en vista de la derrota como señal de cambio por lo menos, o porque el problema de Milei es ahora y huele a derrota. Y la derrota aleja a quienes antes estaban cerca, a los aliados políticos por convicción o por miedo y a los mercados que le van soltando la mano. Argentina en zona de temblor entonces, como decías, Estefanía, y el gobierno sigue sin poder controlar la narrativa, el tiempo, la agenda. Se ahoga entre denuncias de corrupción, problemas de reservas de dólares, el dólar que vuelve a subir, la gran derrota del domingo. Y tiene 7 semanas hasta las elecciones del 26 de octubre para enderezar la situación, si es que aún se puede, la verdad no está claro. Si no, volverá a caer ante otra gran derrota que podría ser letal. Y el peronismo podría confirmar que resurge como el ave fénix, bajo la máxima que dijo Juan Domingo Perón hace ya muchos años: no es que nosotros seamos tan buenos, es que los demás son peores. Gracias, compañero. Pueblo de la provincia, muchas gracias, felicitaciones, gran jornada democrática, la democracia ante todo, y basta de decir, basta de pegarle al peronismo y acusarlo. Miren, ha habido una costumbre de acusar al peronismo de que no es democrático y que no es pacífico. Córtenla y se lo digo a todos: democracia, paz y peronismo. Muchas gracias. Democracia, paz y peronismo. Estefanía Veloz. Bueno, ¿Cómo vas? vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Marco, de casualidad, ¿sabes si en Buenos Aires está lloviendo? Algo parecido, porque las fuerzas del cielo están a puro llanto. Me parece que sí. Hoy en el canal de YouTube de Confianza de Javier Milei, lo digo porque ha ido a entrevistas, publica los programas en sus redes y es fundador Daniel Parisini del canal, que suele estar en la oficina del presidente de Argentina. Amanecieron muy reflexivos. Adelante con las imágenes, Juanma. Crítica constructiva para hablar mal. Okay. Pero cuando vos usas la crítica constructiva para ayudar, ahí es donde hay que dejar entrar un poco. Y por ahí no se entraba tanto. Lo que pasa es que vos es muy difícil que hagas ese trabajo cuando sos oficialismo. Totalmente. Es muy no, difícil. sí, yo estoy claro. Es muy difícil porque cada palo que le tirás en el medio estás entorpeciendo el trabajo del gobierno. ¿Ok? Es muy difícil. No es una situación fácil. Esto es ser oficialismo, muchachos, ¿eh? Es así. Y ahora vamos a abrir los audios porque debe estar explotado. Esto es ser oficialismo. Es a veces comes el pijón y cuando te comes el pijón... Llamando inútil a Milei. Flaco, llamate al silencio. ¿Vos qué te pensás que sos? ¿Cómo vas a llamar inútil a Javier? Y encima, con aires de grande. ¡Vos inútiles! A vos tenés que estar... ¿Quién sos? ¿Quién sos para hablarle así al presidente, al tipo que está sacando a la Argentina adelante? Análisis. Es ahí donde se aglutinan los libertarios de la primera línea del mileísmo diciendo: no critiquemos, mejor hagamos algo que sea pues constructivo. Acabamos de ver cómo influencers argentinos descubren qué es el oficialismo y de paso lo que significan las derrotas políticas. Y traigo más. Vamos a ver a otro libertario de confianza, otro soldado de las fuerzas del cielo, Álvaro Sicarelli, Emanuel Danán, y esto es en el canal de YouTube que se llama Presto, con más de 500,000 suscripciones, por cierto. Ellos piensan que es el principio del fin. Responsable de esto, porque no se va a hacer responsable ni el Nene Vera, no se va a hacer responsable Sebastián Pareja, no se va a hacer responsable Karina Milei, porque a Karina Milei no se la puede tocar. Distrito, ¿de quién es la culpa? En eso no le podemos echar la culpa a Milei. Milei tiene la culpa y la responsabilidad de haberle dado todo el poder a una repostera y ocultista. Concha de tu madre, Karina, hija de puta. Por culpa de ustedes vamos a volver kirchnerismo. Yo lo voté, hija de puta. Te voté a tu hermano, no a vos, conchuda.
Esos libertarios no parecen estar guardándose las críticas constructivas, que por cierto, qué clasistas son, ya veníamos explicando, porque repostera no es ningún argumento, pero bueno, sí, ¿qué le vamos a pedir, no? Exactamente, escuchamos a Eduardo Miguel Prestofilippo decir responsabilidad de Karina Milei, a quien antes llamaban el jefe, ahora supongo es nada más una repostera, clasistamente, como decía Sina. Hasta es culpa de los Menem ahora, todos caen en la volteada. Esta guerra intestina se está comiendo a los libertarios poco a poco y se están comiendo entre ellos. ¿Cómo habrá terminado esta transmisión tan interesante que estamos viendo, llena de reflexiones de alto nivel? Bueno, pues con lágrimas, casi con lágrimas. Les pido precaución porque las siguientes imágenes son bastante conmovedoras. Se cagó en los bonaerenses cuando le dio la llave del poder al Nene Vera y a Lule Menem. Hoy la libertad avanza no existe. Vamos a entregar el país tan fácil y nuestro futuro a todos estos malos. Y en algún momento nosotros nos equivocamos y pensamos que esta iba a ser la salida a algo mejor. Y lamentablemente confiamos demasiado. Y dale, loco, ¿cuánto más vamos a tener que empujar el carro? Como decía Milhouse, pónmelo, Juanma. ¿Cómo lo encontraste? Aquí es donde vengo a llorar. De lujo. Un minuto de silencio para la fuerza del cielo que está muerta. No, perdón. En medio de este proceso de implosión, mientras los libertarios procesan simultáneamente la derrota y su propia guerra intestina, el gordodán Daniel Parisini, conocido en redes sociales y como les decía es uno de los voceros más prominentes del ecosistema digital libertario, ofreció una salida muy reveladora hacia los fundamentos ideológicos profundos del movimiento libertario. Déjame adivinar, su respuesta a la catástrofe electoral no fue el análisis político convencional ni la autocrítica que muchos esperaban, ¿no? No, Ina, para nada. Las fuerzas del cielo estaban tan desorientadas que no les quedó más remedio que recurrir a la mismísima Biblia. El gordodán publicó en sus redes sociales esta imagen. Marco, ¿podrías leerla? Abro comillas, la victoria en el combate no depende de la cantidad de tropas, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Macabeos 3:19. Les cuento, los macabeos fueron guerreros judíos que derrotaron al imperio seleucida en el siglo II a.C., una victoria imposible de una minoría creyente contra un poder pagano. Entonces el gordodán está diciendo que los libertarios son esos guerreros santos y el peronismo es el imperio opresor, pero qué raro, ¿no? Porque pues los libertarios son gobierno. Irónicamente los macabeos ganaron, los libertarios perdieron por 14 puntos, entonces la fuerza del cielo no alcanzó para ganar en la matanza. Cosas que pasan por creer en la Biblia, ¿no? Claro, y por no conocer la matanza les recomendaría caminarla. El gordodán, citando a Macabeos, no es tratado como expresión de fe religiosa legítima, sino como una evidencia del colapso psicológico de un movimiento que la verdad siempre tuvo la estantería bastante inestable. Y la cita también funciona como mecanismo de negación. Si la victoria depende de Dios y no de los votos, entonces la derrota no es el rechazo popular, sino una prueba divina. Es más fácil creer eso que aceptar que las políticas de ajuste no le gustan a la mayoría, pero dentro de esta confusión atinan a criticar a los medios y periodistas que consideraban pues uno de ellos. ¿Oficialistas? ¿Bullies de internet? No, chicos, no. Incondicionales. El punto de quiebre psicológico del ecosistema libertario se materializó en una imagen publicada por el gordodán, donde equiparaba a TN y La Nación con C5N, el canal históricamente asociado al kirchnerismo. Esta equivalencia impensable hace apenas días revela el proceso de reconfiguración perceptiva que atraviesan los libertarios. Los medios que consideraban aliados incondicionales ahora son percibidos como traidores que les soltaron la mano. ¿Por qué? ¿Por las tapas de los diarios? Bueno, vamos a ver primero las portadas, como tú mencionabas, Ina. El Clarín, el peronismo aplastó a Milei, que debe replantear su estrategia para octubre. Imagino que algo de trabajo les debe haber costado escribir peronismo en la portada, ¿no? Imaginamos que sí. Y el periódico La Nación, resultados de las elecciones de Buenos Aires, contundente derrota del gobierno del frente al peronismo, y el uso del adjetivo contundente, pues ya sabemos, ¿no? Se percibe el cambio
cambio entre lo que decía La Nación a principio de la gestión de Milei y lo que dice ahora. Cada quien está como reposicionándose ante lo que huele tanto a derrota. Y ahora vamos a escuchar al que les contaba en un programa anterior, que era el último de los mohicanos, el que aún tenía media bota puesta, Luis Majul. Las cosas no son como él cree que está sucediendo, de manera que debería resetear y configurar muchas de las decisiones que está tomando a nivel ejecutivo, y sobre las decisiones en el territorio sería un golpe fuerte para el armador Sebastián Pareja y para Karina Milei, pero todo depende de la diferencia que se termine de confirmar, diferencia que todavía no tenemos. Para mí, que lo que los libertarios están experimentando es breaking news, el descubrimiento traumático de que los medios no son aliados ideológicos, sino instrumentos del poder que migra hacia donde perciben que se consolida la hegemonía política. Breaking news. Los libertarios descubriendo que los medios tienen intereses. Yo descubrí ayer que si pones agua caliente con agua fría te da agua tibia. Pero parte de las cosas que pasaron antes de esta elección y que tenían muy ilusionados a los libertarios es que en las semanas previas a las elecciones bonaerenses el ecosistema mediático se aferraba a una tabla de salvación estadística. Las proyecciones de la consultora Isasi Burtman, dirigida por Viviana Isasi y Julio Burtman. Marco, por favor, explícanos un poco de esto. Sí, esta encuestadora que había ganado prominencia durante el ascenso de Milei por sus mediciones favorables al oficialismo, proyectaba una diferencia de apenas 5 puntos entre La Libertad Avanza y el peronismo, lo que es saber leer la realidad. El domingo 7. Los votos totales. Votos de la provincia totales, La Libertad Avanza con el PRO, muy buena la acción de la alianza, ¿no? Del Frente Libertad Avanza con el PRO, está 10 puntos arriba del kirchnerismo barra peronismo. Perdón, a ver, de poquito. ¿Estos son votos totales? Vos decís, el total de los votos, y vos pones a La Libertad Avanza y PRO 10 puntos arriba, Fuerza Patria. Viviana, esta es la única consultora que tiene estos números, ¿eh? Yo tampoco soy ni abogado, ni fiscal, ni tampoco soy consultor. Es la única que te da esto, ¿eh? Vos sos consciente de eso, ¿no? Sí, nosotros confiamos Es la única que trae estos datos. Bueno, sí es la única porque estaría en programa de televisión. Y no solo era el dato que todos los voceros libertarios repetían, sino que estaba hasta en todos los programas de televisión. El Clarín publicó nueva encuesta con un pronóstico muy llamativo para la elección de octubre, 45% a 26%. Podemos pensar que la consultora tal vez no estaba midiendo la intención de voto real, sino pues manufacturando esperanza para un oficialismo que necesitaba mantener la moral de sus tropas y la confianza de los mercados. Pues aquí lo podemos pensar, pero los medios no lo pensaban antes porque bastaba con saber cuál era la referencia más reciente de esta encuestadora y era Electoral War, que era una relación entre la mítica de la saga Guerra de las Galaxias y que fue pues el peculiar título que le dio a esta encuesta, con el que se presentó un análisis de la imagen y posicionamiento de políticos y dirigentes nacionales y subnacionales en Argentina. Es una encuesta que ganó Milei y Bullrich. Y de la metodología ni hablemos. Las reacciones de los libertarios después de esta elección revelan las fracturas internas de un movimiento donde lo que queda es ya casi un todos contra todos, la verdad. Y las lágrimas libertarias del día de ayer, del 7 de septiembre, marcan el fin de la ilusión de que se puede gobernar un país y de que se puede administrar como una cuenta de Twitter o de X. El descubrimiento brutal de que los medios que parecían incondicionales eran solamente oportunistas. A este ritmo se vienen más revelaciones para las fuerzas del cielo, lo que quede de ellas. Gracias, compañera. El periodismo en general, no quejemos más o no se quejen más cuando tengas inseguridad, cuando no hay policía, cuando te maten, porque acaban de votar. Sí. O sea, también seamos honestos. Era la elección bonaerense, era la elección para mandarle un mensaje al gobernador que estás haciendo una gestión espantosa. Le mandaron un mensaje que estás haciendo una gestión bárbara. Y si vos no querías a Milei, podías votar un montón de otras opciones, digamos. El mensaje fue, entonces, ni una queja más de la inseguridad, de las escuelas, de la falta de infraestructura. Porque la verdad, ¿cómo traducís esta elección? A buena entendedora, con Ina Afinogénova.
El problema de la Argentina son los políticos, el problema es la casta, gritaba Javier Milei. Y sus seguidores respondían a la consigna y cantaban: la casta tiene miedo. Con o sin miedo, lo que la casta seguro que sí tiene es otra cosa. La casta tiene dueño. Y los dueños son los mismos que tiene Javier Milei, sus jefes y sus mandantes. Por eso, más importante que preguntarse qué hará ahora Javier Milei es qué harán ahora los dueños de Javier Milei, el poder económico que utilizó a este monigote para enriquecerse, mientras empobrecía a la población, endeudaba al país y en muchos casos se llenaba los bolsillos de dinero. ¿Qué harán los dueños de la Argentina? ¿Van a sostener al monigote como presidente o van a hacer lo que hacen siempre con esos personajes? Usarlo para después tirarlo. La pregunta casi se responde sola. Después de usarlo, siempre se tira. Lo que falta saber entonces es si llegó el momento de tirarlo o todavía se le puede usar para seguir exprimiendo al país con su población adentro. En los 21 meses que Javier Milei lleva en el gobierno, pulverizó el valor de los salarios y de las jubilaciones, redujo el gasto social del Estado, al mismo tiempo que multiplicó lo que se paga en intereses al capital financiero. Lo que ocurrió durante la jornada de hoy es que profundizó algo que venía ocurriendo en las últimas semanas. Después de pulverizar salarios, Milei está pulverizando el valor de las empresas más grandes del país. Y a los dueños, a sus dueños, ya eso como que no les gusta. Como que no les gusta. El modelo de Javier Milei sirve solo para un sector muy pequeñito. Un reflejo de eso lo tenemos en lo que ocurrió ayer en las localidades agropecuarias del interior de la provincia de Buenos Aires. Se trata de un sector que tradicionalmente no vota al peronismo. ¿Y qué ocurrió ayer entonces? El peronismo ganó en la mayor parte de esas localidades. ¿A qué se debe? A que el modelo de Milei destruyó lo que parecía más difícil de romper en la Argentina, la rentabilidad del sector agropecuario. ¿Cómo lo hizo? Manteniendo $1 a un precio ridículamente bajo. Por eso, al poder económico ya no le alcanza con aplaudirlo como hacían hasta hace poco, dijera la salvajada que dijera. A través de sus medios de comunicación le dan órdenes y le dicen lo que tiene que hacer. Veamos ahora la hoja de ruta. Ahora, ¿qué pasa? En términos políticos y en términos económicos, la elección de octubre le queda muy lejos. Entonces, tanto Javier Milei como Karina Milei, su hermana, la estratega política que falló en la provincia de Buenos Aires, tienen que pensar un esquema para octubre. ¿Será el momento de un Santiago Caputo nuevamente empoderado, con un estilo que busque en las raíces de Milei, pero que entienda que a un montón de gente no le ha gustado el insulto, que a un montón de gente no le ha gustado la ley de discapacidad, que a un montón de gente no le ha gustado el tema de las jubilaciones y el bono a los jubilados planchado? Todas esas cuestiones que calaron en la elección bonaerense lo obligan al gobierno a replantearse la política entera. Y sabemos que a Milei no le gusta la política, él dice que no le gusta. ¿Tendrá que meterse más? ¿Tendrá que cambiar el gabinete? ¿Tendrá que decirle a su hermana, afectada por los audios de Españolo, esta cuestión del 3% y las sospechas sobre los Menem, que es una nueva etapa? ¿Requerirá nuevos actores? Esto se verá luego de la paliza que sufrió el gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires. Vamos a hacer nuestra versión libre del mensaje de Clarín. Muy lindo, Javier, todo lo que hiciste es por nosotros. Bajar salarios nos encanta, pero ¿para qué insultar si podemos hacerlo con buenos modales y una sonrisa en la cara? El contenido nos encanta, pero tus formas son un tanto irritantes, Javier. Y octubre queda muy lejos. ¿Estás seguro de que vas a seguir así? ¿Es el consejo de un amigo o la amenaza de un capobastone? Cada uno elige la opción que más le guste. ¿Cómo sigue la película para Javier Milei? Las elecciones nacionales para cargos legislativos están previstas para el próximo 26 de octubre, una fecha muy lejana para un gobierno que luce exhausto, preso de su mala praxis y acosado por denuncias de corrupción. Uno de sus puntos débiles es precisamente el financiero. En el mes de abril, el Fondo Monetario Internacional le entregó $12.000 millones para facilitarle el triunfo en las elecciones a cambio de entregar las riquezas naturales del país para ser explotadas por el capital transnacional. ¿Qué pasó desde entonces? Milei y su ministro de Economía, el endeudador serial Luis Caputo, se fumaron en pipa una cifra más alta, $14.000 millones. ¿Cuánto más tendrán que fumarse para llegar hasta octubre simulando que el barco no se hunde?
El precio del dólar es una de las claves para el único aspecto positivo que Javier Milei puede mostrar en su gestión, la baja de la inflación. Si el dólar se dispara, de lo cual hay primeras señales, la inflación sube. Y si eso ocurre, la derrota de ayer se puede replicar agravada en octubre a escala nacional. Por el momento y a día de hoy lo que está pasando es que el dólar, está alcanzando un techo máximo que se había planteado el gobierno y que había acordado con el Fondo Monetario Internacional, superando los 1.400 pesos y va para arriba. Y va para arriba. ¿Cuáles son los escenarios que se abren entonces desde acá hasta octubre y después de la elección? El primero es que Javier Milei persista en su rumbo actual, tanto en las políticas como en sus formas, y vaya perdiendo el apoyo del poder económico del cual depende exclusivamente. Si eso ocurre, y es lo que dijo ayer que haría en el mismo discurso en el que reconocía su derrota electoral, que iba a haber más ajuste, el proceso de desgaste se puede acelerar y el camino al precipicio pues se puede convertir en una autopista. Un segundo escenario es que Javier Milei se deje intervenir el gobierno por el poder económico. En ese caso, él pasaría a ser una figura decorativa, mientras que un jefe de gabinete pasaría a manejar el gobierno. Algo parecido al rol que ocupó Sergio Massa desde el Ministerio de Economía en la última parte del gobierno de Alberto Fernández. La pregunta que surge es ¿quién podría ocupar en ese momento este rol? Y no hay un nombre claro. Lo que sí podemos prever es cuál sería el contenido de un movimiento de este tipo. La ultraderecha estrafalaria, representada por Javier Milei, perdería lugar a favor de una derecha más tradicional. El poder económico intentaría conservar todo lo que Milei le regaló, cambiando las formas y los modales. El famoso gatopardismo, cambiar algo para que nada cambie. En un tercer escenario aparece el nombre de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que viene en una disputa abierta con Milei hace ya varios meses. Uno de los sectores afectados por el plan económico en curso es la industria. Como ya hemos repasado en otras ediciones de La Base América Latina, la actividad industrial está desplomada debido a que la baja de los salarios redujo el consumo. Las empresas, principalmente pymes, pequeñas y medianas empresas, pero también algunas grandes y medianas empresas están quebrando a razón de 1.000 por mes. Entre los grandes industriales del país, una de las pocas voces que expresó públicamente sus críticas al gobierno de Javier Milei es Javier Madanes Quintanilla, propietario, entre muchas otras cosas, de FATE, una empresa dedicada a la producción de neumáticos. Bueno, ¿qué hizo Victoria Villarruel la semana pasada? Victoria Villarruel, que como decía Marco, está en una disputa profunda con Milei. Bueno, fue a visitar esta fábrica que se encuentra en crisis, con menos plata en el bolsillo, las personas andan menos en auto y se venden pues menos neumáticos, por eso está la fábrica en crisis. Además, el gobierno abrió la importación que amenaza con destruir a la industria nacional. Al igual que Javier Milei, Victoria Villarruel se encuentra bien a la derecha en el espectro político, pero a diferencia de él cultiva un perfil nacionalista, católico y con vínculos aceitados con un sector de las Fuerzas Armadas que reivindica el terrorismo de Estado del periodo de la dictadura. ¿Podrá el poder económico conducir a Milei hasta el borde del abismo, pero al mismo tiempo evitar que Victoria Villarruel caiga con él? ¿Qué pregunta? Esa es la apuesta de una parte del establishment al menos. Permitir que el huracán avance y acorrale a Milei, pero hacer un control de daños y evitar que el viento se lleve puesto todos sus avances en cuestión de desregulación, achicamiento del Estado y pérdida de derechos de los trabajadores. Un cuarto escenario es que caiga el gobierno con Victoria Villarruel incluida y que el Congreso, Asamblea Legislativa mediante, deba elegir un gobierno provisional. ¿Qué intentaría en ese caso el poder económico? Bueno, elegir un gobierno de lo que ellos llaman unidad nacional, integrado por sectores del peronismo, por la derecha tradicional concentrada en el PRO y por las esquirlas de la Unión Cívica Radical. Una de las ventajas que presenta este escenario, siempre desde la óptica del poder económico, obviamente, es que permite neutralizar el ascenso de la figura de Axel Kicillof, el gran ganador de la elección de ayer, como decíamos. Kicillof representa la opción más progresista dentro del sistema político argentino, una opción que el empresariado obviamente prefiere evitar. Guillermo Moreno, un peronista de perfil conservador, también está en contra de esta opción, de opción Kicillof, sin ocultar que el objetivo es marginarlo y sin dejar de mandarle mensajitos cifrados de afecto y amor a Villarruel también a veces. Escuchémoslo. Esto está terminado, muchachos. Entonces, un gobierno, insisto, es un gobierno de unidad nacional, la política al frente, entender lo que hay que hacer y entre todos ordenar la macroeconomía. Cuando digo entre todos, digo desde los liberales, serio, no esto, lo serio,
hasta el peronismo. Tenés que ordenar esto. Un año de gobierno de transición, te lo dije, que vamos a terminar diciéndolo, un gobierno de transición para ordenar la macro. Entre todos, liberales, serios, no esto. Bueno, esto no se resuelve en la Ciudad de La Plata, se resuelve en la Casa Rosada, el Congreso y la Corte Suprema. Lo dice Moreno, intentando aislar a Kicillof. El Congreso tiene una de las llaves para acorralar a Milei. ¿Cuál es? Continuar con el mismo rumbo que tomó en las últimas semanas. Aprobar leyes en contra de la voluntad del gobierno e impulsar la investigación de los hechos de corrupción que los salpican. Por su parte, la Corte Suprema tiene otra llave con capacidad de detonar una bomba. ¿Cuál es? El modelo de Javier Milei tiene como una de sus columnas el superávit falso que logró dejando de transferir a las provincias los recursos que les corresponden. La Corte Suprema puede obligar al gobierno a que entregue a las provincias los recursos adecuados. Si esto ocurre, a Milei le explotaría otra bomba en sus ya maltrechas manos. En las próximas semanas el tiempo de la política se acelerará y el poder económico deberá tomar definiciones entre las distintas opciones que estamos repasando. El periodista Leandro Renú en Página 12 consigna que los empresarios intensificaron el diálogo con sectores opositores y destaca declaraciones del titular de la Unión Industrial Argentina, Martín Rapalini, quien se quejó del estatismo excesivo de los gobiernos anteriores, pero le reclamó a Milei una economía menos abierta a la importación. El corazón del descontento con el gobierno, más allá del escándalo de las coimas, de la corrupción, son las deficiencias del programa económico y sobre todo que el círculo rojo, es decir, el grupo principal de poder más allá del poder político, observa que el oficialismo, Milei, no registra que se necesita una modificación de fondo al programa económico. Mientras le exigen aminorar para ordenar, Milei promete más ajuste y seguir por el mismo camino, intensificando incluso sus políticas, como amenazó con hacer ayer. El empresariado industrial aplaude el rumbo en general, pero pretende que disminuya la velocidad, ya que teme pasar de largo en una curva. Milei ayer, como dijimos, prometió acelerar. Queda pendiente la pregunta: ¿Milei tiene freno o su único freno es la pared o el precipicio? En breve sabremos la respuesta. Obviamente la inflación, además, yo por eso te decía, contramano al corso de Milei y anacrónico, porque hoy en todo el planeta, empezando por Estados Unidos, pero siguiendo por Europa, las economías, los economistas, los presidentes están cambiando el chip del neoliberalismo. Revalorización del proteccionismo. Tan proteccionistas, tan nacionalistas, los tipos dicen defender hasta el último puesto de trabajo. Milei debe ser el único presidente del mundo que cierra una empresa y hay un despido, y ni hablar de 1.000, 2.000, 200.000, el único que festeja. Es una cosa de loco, pero a nivel mundial, incluso los que admiran a Milei. Y hoy tenemos el honor de tener en la mesa de análisis a Olga Warnat, periodista y escritora que nos acompaña desde Argentina. Olga, muchísimas gracias por estar en La Base. Voy directamente con la pregunta: ¿cuál es tu análisis de esta jornada de ayer? Sabemos que estuviste allí en la ciudad de La Plata. En tu opinión, ¿se tambalea Milei ahora definitivamente? ¿Aguanta hasta el final del mandato? Muchas preguntas que te acabo de hacer. Sí, varias preguntas, puedo contestarte todas en una. Yo realmente estaba curiosamente muy tranquila. Esta es la primera elección peronista de medio término en la que curiosamente estaba muy tranquila. Yo he pasado por otras elecciones, por ejemplo la de Cafiero, la interna con Carlos Menem, donde me moría de nervios y qué sé yo, pero ayer estaba curiosamente muy tranquila. Las encuestas daban, las más cercanas, las más serias, daban 5 puntos de diferencia. Y yo le dije a mi hijo, que hablé con él por teléfono, y le dije a otros compañeros que estaban ahí, acá se viene el peronazo, como decíamos nosotros en los 70. Acá se viene el peronazo, se olía, se sentía. Esto no podía seguir. Acá fue tanta agua podrida al cántaro que el cántaro se rompió. Y lo peor creo que fue cuando lo vimos a Milei en esa canchita de fútbol de un barrio muy humilde de Moreno,
muy peronista, donde se sacaron, el peronismo sacó ayer casi el 60%, o Fuerza Patria, ¿no?, de los votos. Milei sacó el 22%, había 1.500 personas en una canchita de fútbol donde él dijo una cosa horrible, de las tantas cosas espantosas, obscenas y horribles, insultos y agravios. Dijo, vamos a sacar al pingüino del cajón para mostrarle que este pueblo cambia de idea. Y yo dije, wow, y nadie había tomado un poco de conciencia en eso. Vamos a sacar al pingüino del cajón. Pingüino le decían a Néstor Kirchner. Era su apodo porque venía del sur. Venía de Río Gallegos y del sur, entonces era el pingüino. Y yo dije, qué falta de todo, de locura. Yo dije, esto es como, quizás ustedes no conocen un poquito de historia argentina, pero cuando el peronismo pierde en el año 83 frente a Alfonsín, fue como el cajón de Herminio, cuando el peronismo le prende fuego a un féretro con la bandera de la Unión Cívica Radical. Dije, esto es la hecatombe. Y sí, la gente se cansó de eso, pero se cansó de todo. Se cansó de no llegar al 10. Se cansó, más del 53% de los argentinos son pobres. Se cansó de las burlas a los discapacitados, a los que le robaban plata a través de las coimas a Karina. Karina y los Menem juntos, una pandilla de tránsfugas y de ladrones, mentirosos, mitómanos, y además un presidente que no le importa la política. Siempre lo dijo, no me importa, no me interesa la política, que se la pasaba hasta las 4 o 5 de la mañana escuchando ópera y tuiteando agravios a todo el mundo, siempre con una cercanía a lo sexual o una metáfora de lo sexual anal, porque esto ya está analizado, por eso lo cuento, a lo sexual anal. La gente empezó a tomar conciencia de eso, pero lo que acá explotó, como explota siempre en todos los países del mundo, es la economía. Como alguna vez dijo Clinton, es la economía, estúpido. Es eso. Es decir, es no llegar al 10 de cada mes. Es la pobreza. La gente en situación de calle, los jubilados a los que apaleaban y les reventaban la cabeza, los estudiantes, el ataque a la cultura, al cine argentino, a burlarse de una niña con síndrome de autismo. Es agraviar a las mujeres, reírse de los muertos. Es decir, nunca en la vida, desde que empezó la democracia en Argentina, y yo he hecho periodismo político e investigaciones, he visto un presidente que te puede gustar o no, ni siquiera Macri, ni siquiera Menem, hablar en estos términos y burlarse de los pobres. A los pobres, cuando iba en 2 o 3 recorridas en el conurbano bonaerense, es como decir el Estado de México, ¿no? La zona más fuerte del peronismo, donde siempre ganó peronismo, les insultaba a la gente y les decía negros de mierda sin dientes. Él les contestaba como presidente. O sea, una cosa horrorosa. No fue ni siquiera el escándalo de las criptomonedas, porque eso la gente no entiende qué es una criptomoneda. La gente se maneja con el día a día apenas si puede. Y eso explotó. Eso tenía que estallar. Yo sabía esto iba a estallar en algún momento y dije, acá van a ganar por más del 10%, y no me equivoqué. Quizás por olfato político o lo que fuera. Yo hablaba mucho con la gente de los barrios y todo el mundo me decía, no, a este no lo queremos más. Yo voto, gente que lo había votado, gente pobre, porque acá también, vamos a ser claros, lo votaron pobres. Él está ahí porque también hubo quizás un fracaso
de los gobiernos peronistas, por lo menos el anterior, una economía que siempre está tambaleante en Argentina, porque está siempre tambaleando, nosotros siempre subimos, bajamos, como en una montaña rusa, y eso realmente muchos jóvenes lo votaron, pero realmente por otra parte, esta vez los jóvenes no fueron a votar a Milei. Hablando de lo que se tambalea, y permíteme detenerte ahí porque me parece muy interesante, hay otra cosa que parece tambalearse y yo te preguntaría, ¿cómo ves la reacción de los medios que sostenían y sostuvieron durante mucho tiempo a Milei y a su hermana, sosteniéndole también ese modelo económico? ¿Qué crees que siga? ¿Crees que lo van a seguir sosteniendo? Hemos visto que algunos no, pero todavía le falta a su gobierno. Le faltan 2 años, no llega. Chicos, no llega. No llega porque en un mes se gastaron $600 millones de los fondos del Banco Central, de las reservas, para parar la subida del dólar. El dólar sigue subiendo. El riesgo país se fue más de 1.000. Entonces, de acá a 2 años es un siglo. Pueden pasar muchas cosas, pero yo creo que ya hay un tsunami, y es cuando hay un tsunami y hay ganadores, la gente se plega al ganador. Por ejemplo, los gobernadores de las provincias más importantes hoy están al lado de Axel. Y comienza toda una movilización política que estaba paralizada y que uno mismo se preguntaba y decía, ¿pero qué le pasa? Incluso cuando iba a México, cuando yo voy a México, me decían, ¿qué le pasa al pueblo argentino que siempre es valiente y se levanta, y ¿no? Porque somos así. Y yo digo, ¿pero qué es lo que pasa? Esto parecemos zombies. Aguantamos todo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir aguantando todo? Porque esta es la ultraderecha. Yo quiero saber, y yendo a la pregunta de Estefanía, porque también en México, gente de los medios y analistas prestigiosos, supuestamente prestigiosos de algunos medios, que yo tuve varios cruces en Twitter, estaban fascinados con Milei, fascinados, basta de Estado, es decir, fuera los pobres, basta de dar plata a los... No, basta del Estado. No, del Estado, sin el Estado no podemos vivir, porque el Estado es seguridad, educación, justicia y estar con los más vulnerables, con los que menos tienen. Y justo en un mundo como está hoy, peor aún. Lo que yo me enteré por mis fuentes, y esto sí es una información personal, es que hace exactamente un mes, vamos a ser claros acá en esto, ¿no? Milei es un hombre que tiene graves desequilibrios mentales, yo lo dije siempre de entrada, es de psiquiátrico, graves desequilibrios. Pero es un muñeco de las grandes corporaciones y de la oligarquía argentina y del establishment nacional e internacional. ¿Quién era su ministro de Economía? O es, porque parece que se está por ir. Caputo viene de JP Morgan. ¿Qué es JP Morgan? Entonces, hay un momento en que también ellos le dicen basta. Hace un mes le dijeron tenés que devaluar. Y él se empecinó y dijo no voy a devaluar, voy a seguir con la mía. Entonces ahí comenzó, porque el grupo Clarín acá acaba de comprar Telefónica, $1.300 millones. Se creen que esa gente que le gusta ganar mucha plata y no le gusta perder, estaban siendo afectados por esta política económica. Y ya no les empezaba a gustar las formas de Milei. Ay no, esto ya no. Pero fueron los que lo colocaron ahí. A mí me tocó compartir con Milei un programa de televisión en América, y ahí lo conocí. Yo no sabía ni quién era. Yo volvía de México año 2017, 2018, y me contratan para un programa de televisión así parecido al de ustedes, donde hay periodistas varios, y yo le hago una pregunta, y viene hacia mí como para pegarme. Burra, estúpida, idiota. ¿No leíste mis libros? No los leí, pero te pido que no me insultes.
9 libros tengo escritos. Después resulta que los libros eran plagiados. Y después resultó que Milei era empleado del jefe de la Corporación América, el señor Eurnequian. Un hombre riquísimo, riquísimo, muy, muy rico, que es uno de los que lo respalda. Y después tenemos la colectividad judía, que algunos ya comienzan a decirle la mafia judía. Los judíos más duros, más ortodoxos, que también lo apoyaron a Milei y le hicieron creer que él era judío. Por eso es que él se pega a Netanyahu. Pero eso no es lo que provoca, lo que yo digo, el tsunami de votos y de asistencia ayer, que fue más del 60%, porque yo intercambiaba datos con Estefanía, ¿no? A la noche, y le iba mandando los datos, y yo digo, eso gana el peronismo. Cuando hay tanta cantidad de gente y tanto entusiasmo para ir a votar, eso es peronismo. Te detengo acá, Sí, permitime que te dime. detenga acá, ya vamos con la última pregunta, pero hablemos lo que queda del programa del peronismo, porque hubo una muy buena elección en la provincia de Buenos Aires, la elección se dio bajo una suerte de trama también de reordenamiento del peronismo, que viene hace ya varios meses o más que meses. Axel Kicillof ayer se subió a un escenario, había dirigentes de la CGT, de la CTA, de Derechos Humanos, intendentes, Sergio Massa. Bueno, un poco cómo ves que quedó esa fotografía y cómo la podemos proyectar, en particular por este debate que está como en la conversación pública de la figura de Axel. De la figura de Axel, yo creo que Axel se ha convertido en un líder. Ayer demostró ser un líder. Él fue el de la idea de desdoblar las elecciones. Y aparte de eso, tuvo la generosidad de convocar a todos los grupos o agrupaciones peronistas que estaban sueltas, dando vueltas, y no había nadie, por supuesto que no había nadie delante de Milei, ni los grupos de trabajadores, por ejemplo, el de Juan Grabois, que son, nacieron en la época de Menem, que son los cartoneros que juntan basura de la calle, y en realidad, además de los curas villeros, además de las madres y todo, él se ocupó de juntar a todo con un grado de generosidad que yo creo que ni él mismo se imaginó que iba a ganar de esta manera. Ganó en distritos donde históricamente nunca ganó el peronismo, nunca. Y yo creo que es el nacimiento de un líder. No, ojo, digo un líder, no digo un candidato, porque ayer ya lo decían Axel presidente, pero eso es más adelante. Lo que yo sí digo es que estamos frente a una situación económica gravísima, gravísima, que yo espero no se agrave más, porque realmente yo no sé, en este país, en estos momentos, en este preciso momento no gobierna nadie. Milei está escondido, por primera vez apareció a las 9 de la mañana en la Casa Rosada, nunca llegaba a las 9 de la mañana, se quedaba en Olivos. Apareció a las 9 de la mañana y no para de reuniones de gabinete. Nadie sabe de qué está hablando. Tuvo un discurso de admitir su derrota, pero después dijo vamos a redoblar. ¿Redoblar qué? La economía. La gente no aguanta más un ajuste. La gente no aguanta más ajuste. Más ajuste. Y dijo vamos a redoblarlo. Entonces ahí salió nuevamente el Milei loco. El Milei desaforado. Vamos a ver qué le dicen sus patrones, porque como yo, él es un muñeco. El día de mañana, cuando este muñeco, este payaso, no le sirva a sus patrones, que son los oligarcas de este país, el establishment de este país, entonces lo van a tirar por una ventana y van a decir, la verdad que no nos dimos cuenta que estaba tan loco.
no nos sirvió. Muchísimas gracias por tu análisis. Con esto creo que podemos cerrar y aquí estaremos pendientes de que llegue este momento. Gracias, Olga. Te mandamos un abrazo desde Ciudad de México. No, gracias a los tres. Les mando un abrazo enorme. Y llegamos al final del programa. Recuerden suscribirse al canal La Base América Latina en YouTube, activar la campanita. También pueden apoyar nuestro trabajo haciéndose socias y socios de Canal Red con este QR que ven en pantalla. Hay que escanearlo. Y para los que nos preguntan, que nos siguen preguntando mucho, si estamos en Spotify, ¿dónde está esta lista de reproducción? Aquí tienen otro QR que les lleva directamente a la playlist. Y nos vemos aquí mismo mañana a las 18 horas chilanga.